Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro ciclo de conferencias Mujeres que dejan huella. En esta ocasión presentamos un nuevo ciclo bajo el lema Mujeres por un futuro sostenible, donde vamos a reflexionar acerca de las relaciones entre las mujeres científicas y la lucha contra el cambio climático. En esta primera ocasión vamos a conocer a la climatóloga Eunice Newton-Foot y sus aportaciones científicas en este gran reto que nos acompaña. Bueno, la relación entre mujer y cambio climático es absolutamente estrecha. Hay que tener en cuenta que el 80% de los desplazados por desastres relacionados con el clima son mujeres. La ONU ha señalado 5 maneras en las que el cambio climático amenaza a las mujeres y a las niñas. Hay que tener en cuenta que siempre va de la mano los efectos de estos extremos dentro de la climatología, va de la mano de una profundísima crisis económica y que tiene esta manera de expresarse en relación con las mujeres y las niñas. En primer lugar, hay un aumento de la violencia de género, un aumento del matrimonio infantil, un aumento de la mortalidad neonatal, un empeoramiento de otras amenazas a la salud materno-infantil y la interrupción de la salud sexual y reproductiva. Respecto a Eunice Newton-Foot, hay que tener en cuenta que forma parte de este grupo de mujeres cuya labor ha sido recuperada en los últimos años dentro del ámbito de los estudios de género. Hay que tener en cuenta que ni siquiera ha perdurado una imagen de Eunice Newton. Hasta este punto ha sido una científica ocultada y ninguneada. Se conoce muy poco de la biografía de Eunice, pero sí que es verdad que conocemos que es descendiente del insigne científico Isaac Newton, y sabemos también que tuvo la enorme oportunidad de asistir al Trophy Mile Seminary, que es la primera escuela donde las señoritas van a recibir estudios más allá de los tradicionales. Hasta este momento, con saber un poquito de idioma, un poquito de idiomas, un poquito de música, un poquito de saber estar, se consideraba que la educación de las mujeres ya había llegado a su tope. En cambio, en esta escuela, que está propugnando un nuevo modelo, las jóvenes tienen acceso a la ciencia, la historia, la literatura y el arte. Su directora es Emma Willard, una figura muy importante en los círculos académicos norteamericanos, hermana de Almira Hart Lincoln, una mujer que sí que tuvo opción de desarrollarse en el ámbito científico y que fue una gran influencia para Eunice Newton. Para las mujeres de esta época, para las mujeres de todas las épocas, siempre es muy importante tener un referente, contar con otras mujeres que hayan servido de alguna manera para abrir camino. Otra de las grandes suertes que tuvo Eunice Newton es que su escuela quedaba muy próxima a la escuela de Amos Eaton, y tuvieron opción de poder participar también del programa de ciencias de la Rensselaer School. Realmente Eunice Newton va a formar parte de esta primera hornada de mujeres que han tenido ese primer acceso a los estudios. Evidentemente, la mayor parte de estas mujeres no van a no van a desarrollarse en una carrera profesional, pero poco a poco vamos avanzando. Eunice contrae matrimonio con el también científico, en este caso matemático y juez Elisha Foot, que es un hombre que realmente apoyó a Eunice en sus aspiraciones. Fueron padres de 2 hijas que también fueron mujeres importantes y relevantes en su época, Mary y Augusta Newton, ambas autoras de libros. Realmente el ejemplo de su madre fue seguido por sus hijas.
Otro de los aspectos conocidos de la biografía de Eunice Newton y muy importantes es su participación en el movimiento sufragista. Hay que tener en cuenta que el sufragismo no pide solamente el derecho al voto, sino que también está abogando por el derecho a acceder a estudios superiores, el derecho a ejercer todas las profesiones, el derecho a compartir la patria potestad de los hijos. Hay que tener en cuenta que en este momento recaía solamente en el padre, el derecho a decidir sobre su dinero y bienes y el derecho a ganar lo mismo que un hombre a la hora de realizar el mismo trabajo. Hay un momento importantísimo en el movimiento sufragista, es el encuentro que se produce en la localidad de Seneca Falls en 1848, que realmente es la piedra inaugural de esta segunda ola del movimiento sufragista, del movimiento por la igualdad. Vemos aquí en la orla cómo aparece Eunice Newton en el número 5, es decir, fue una mujer que tuvo un protagonismo real en esta convención tan importante, pero algo que llama la atención es que su marido también forma parte de ese grupo de caballeros sufragistas, grupo de caballeros que nos encantan, que también abogó por la igualdad entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que el movimiento sufragista norteamericano diferencia del europeo en cuanto que las mujeres norteamericanas se sintieron muy identificadas con el movimiento antiesclavista y cambiaron su esfuerzo, ¿no? No tanto para el sufragismo, no tanto para la lucha de las mujeres, sino por acabar con la esclavitud. Por eso participaron 4 de estas mujeres, participan en el Congreso Antiesclavista Mundial, que tiene lugar en Londres en 1840, hacen un viaje largo, un viaje complicado, y cuando llegan no les dan la palabra, las consideran personas de segunda categoría y se sienten totalmente ofendidas por haber sido relegadas a este papel secundario. Y a partir de este momento es cuando regresan a Estados Unidos y deciden que van a enfocar toda la energía y todo su esfuerzo en el sufragismo y en la lucha de las mujeres. Y es por eso como 8 años después, en 1848, Lucrecia Mott, que es una mujer que ha sido absolutamente protagonista en la lucha antiesclavista. De hecho, su casa era un lugar de acceso para las personas, un lugar de refugio para las personas que huían de la esclavitud. Hizo un tándem fantástico con Elizabeth Cady Stanton, que era 20 años más joven que ella, y realmente era algo así como la teórica del movimiento, pero ambas hicieron, como digo, muy buen equipo y junto con otras mujeres llegaron a poder preparar esta convención tan importante que tuvo ya una repercusión en los medios de comunicación, que es una de las obsesiones del movimiento de liberación de las mujeres, del movimiento de igualdad de las mujeres, el tener esa repercusión en los medios de comunicación. Fue un enorme éxito, es una fecha absolutamente histórica y culminó con la Declaración de Sentimientos. Esta Declaración de Sentimientos está muy influenciada por la Declaración de Independencia norteamericana, es preciosa y he traído las primeras líneas. Decimos que todas aquellas leyes que entorpezcan la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. La igualdad es justicia y la justicia es siempre felicidad. Bueno, regresando al ámbito científico, el científico francés Joseph Fournier fue el primero que publicó un texto sobre el efecto invernadero. Él reflexionó acerca, le llamó la atención que la Tierra, según el tamaño que tiene y la distancia respecto al Sol, la temperatura de la Tierra es demasiado cálida y fue el primero que llegó a plantear que la atmósfera funcionaba como un aislante.
Pero va a ser Eunice la primera que comprueba la existencia del efecto invernadero, y para ello desarrolla un experimento que consiste en una serie de frascos de vidrio, insertó diferentes tipos de gases y llegó a la conclusión, los expuso a las radiaciones solares y llegó a la conclusión de: he encontrado que el mayor efecto de los rayos del sol está en el gas de ácido carbónico. ¿Qué significa? Que el depósito que contenía CO2 se calentó antes, más, y tardó más tiempo en enfriarse que el resto de los depósitos. El problema al que se enfrenta ahora Eunice Newton es que cómo hace una mujer, consideraba no como una científica profesional, sino como una aficionada, una mujer aficionada a la ciencia. Hay que tener en cuenta que la primera científica profesional va a ser María Sklodowska, Madame Curie, que hasta este momento las mujeres no son profesionales. Tiene que acudir a un científico contemporáneo, un científico muy reconocido y importante, Joseph Henry, para que presente el resultado de su investigación en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, porque ni estaba bien visto y en muchas ocasiones no estaba permitido que las mujeres presentaran sus conclusiones científicas. Henry lo hace y expresa esta frase para la posteridad: la ciencia no era de ningún país ni de ningún sexo. La esfera de la mujer abarca no solo lo bello y lo útil, sino también lo verdadero. También se publicaron en el American Journal of Science and Arts el artículo titulado Circunstancias que afectan el calor de los rayos del sol. Pero ¿qué ocurre? Estas investigaciones no fueron recogidas en actas, apenas tuvieron repercusión en las revistas científicas, apenas tuvieron repercusión en Europa, y como consecuencia de este ninguneo, a los 3 años, el científico europeo John Tyndall publica las mismas conclusiones a las que había llegado Eunice Newton. No se sabe a ciencia cierta si es que John Tyndall conocía los resultados de la investigación de Newton y simplemente se los apropió, o que realmente, como consecuencia de ese oscurantismo y de ese ninguneo, no tuvo acceso a los resultados de Newton. Lo que sí sabemos es que Newton ha sido completamente ocultada de los anales de la ciencia, y la persona que ha pasado a la historia ha sido John Tyndall. Menos mal que se está produciendo esta recuperación de mujeres, de los trabajos de las mujeres, de los esfuerzos de las mujeres, del intelecto de las mujeres, y se les vuelve a dar el lugar que merecen en la historia del saber y del conocimiento. Este es el aparato de calor radiante de Tyndall. A día de hoy, dentro del ámbito científico, se sigue denunciando el fenómeno conocido como el efecto Matilda, que no es nada más ni nada menos que la repercusión de los trabajos llevados a cabo por científicas es mucho menor que la repercusión de los trabajos productos del intelecto masculino. Evidentemente, todavía nos queda mucho camino que recorrer, y les invitamos a acompañarnos en este ciclo de conferencias para ir conociendo a estas mujeres que han trabajado tanto por frenar el cambio climático, una de las lacras de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.